Hola a los amantes de la historia. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca hablar sobre las curiosidades más sorprendentes de la Segunda Guerra Mundial. Comencemos. 1. El inicio de la guerra. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico entre las potencias del eje, lideradas por Alemania, Italia y Japón, contra los aliados, liderados por Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. La guerra inició el 1 de septiembre de 1939, cuando las tropas alemanas invadieron a Polonia, generando que Francia y Reino Unido le declaren la guerra a Alemania. 2. La primera víctima. Muchos suelen pensar que Polonia fue el primer país en ser invadido por Alemania. Sin embargo, no es del todo cierto. El primer país en ser anexado por Alemania fue Austria. Este evento ocurrió el 12 de marzo de 1938 y se conoce como el Anschluss, que significa anexión en alemán. No sería reconocido como víctima del expansionismo alemán hasta 1943, con la Conferencia de Moscú. 3. La Drôle de Guerre. La Drôle de Guerre, o Guerra de Broma, fue un periodo de tiempo que duró desde el 3 de septiembre de 1939 hasta el 10 de mayo de 1940 en Francia. Esta inició con la declaración de guerra de Francia y Reino Unido a Alemania durante la invasión a Polonia. La Guerra de Broma se caracterizó por el poco avance bélico con respecto a los aliados contra Alemania, y se la distribuía por la prensa como forma de burla hacia los alemanes por querer iniciar otra guerra. La Guerra de Broma acabaría con el inicio de la Batalla de Francia en 1940. 4. Las víctimas de la guerra. La Segunda Guerra Mundial es considerada como la guerra más mortífera de la historia, con un aproximado de 100 millones de muertos, equivalente al 4% de la población mundial en su momento. Los tres países con más bajas en esta guerra son: en tercer lugar se encuentra Alemania con una cifra de entre 4,5 a 10 millones de muertes. En segundo lugar se encuentra China, con una tasa de muertes de entre 10 a 20 millones. Y en primer lugar se encuentra la Unión Soviética con un aproximado de entre 17 a 35 millones de muertos. 5. Los vasallos alemanes. Aunque no se lo menciona, la Alemania de Hitler creó varios estados títere o estados alineados con Alemania, siendo el más reconocido la Francia de Vichy, que controló el sur de Francia. El primer vasallo creado fue la República Eslovaca, creado en 1939 tras la anexión a Checoslovaquia, y desapareció en 1944 tras la anexión alemana. Otros vasallos creados fueron el Estado Independiente de Croacia y el gobierno de Serbia, en la antigua Yugoslavia, y la República Social Italiana en el norte de Italia. 6. Japón. El Imperio de Japón atacó China en 1937, considerado el inicio de la Guerra del Pacífico. En aquella época Japón era una potencia en todo sentido y comenzó una rápida expansión en Asia. Japón estuvo en guerra hasta en 1945 contra varios países. Estos son la República de China, Francia y colonias, Estados Unidos, Filipinas, Reino Unido y la Commonwealth, los Países Bajos y vasallos, la Unión Soviética y México. 7. Frentes de combate. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania e Italia se expandieron por varios lados del mundo y, por ende, tuvieron varios frentes de combate. Estos son el Frente Occidental, en el que se combatió a Francia y Reino Unido; el Frente Oriental, en donde Alemania, junto a aliados y vasallos, atacaría a la Unión Soviética; el norte de África, donde Alemania e Italia emprenderían una expansión por dicho lado contra los aliados; y el Frente Balcánico, en donde, si bien se había logrado la anexión completa de los países de esa zona, se enfrentaban a los revolucionarios yugoslavos. 8. Batallas memorables. Durante esta etapa del conflicto sucedieron varias batallas muy importantes, entre las que se destacan la Batalla de Francia, con victoria alemana; la Batalla de Inglaterra, con victoria británica; la primera y la segunda batalla de El Alamein, la primera con una frágil victoria alemana y la segunda con victoria aliada; la Batalla de Stalingrado, con victoria soviética; y la Batalla de Berlín, con victoria soviética. 9. Italia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Italia había firmado una alianza con Alemania y Japón, por lo que estuvo en el bando de las denominadas potencias del eje. Sin embargo, tras el derrocamiento de Mussolini en 1943, Italia se alineó con los aliados, pero con el costo de perder todo su territorio del norte, por parte de Alemania, donde se formó un vasallo del eje, mientras que en el sur apoyaron a los aliados. Por este cambio de bando, Italia no fue severamente castigada como Alemania y Japón tras los tratados de paz. 10. La Operación Tannenbaum.
Alemania comenzó a planear una invasión a Suiza unas semanas antes de que Francia se rindiera. Después de la derrota francesa, Suiza y Liechtenstein fueron completamente rodeadas por la Francia ocupada y las potencias del eje, generando tensiones entre Suiza y Alemania. Si bien se generaban hasta posibles lugares tácticos a atacar, nunca se aprobó la invasión. Esto puede ser posible ya que la única razón por la que se pensaba invadir a Suiza era para atacar sorpresivamente a Francia desde esa zona. Y ahí lo tienen, las 10 curiosidades más sorprendentes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál les sorprendió más? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden darle me gusta y suscribirse para más curiosidades. Hasta la próxima.